En términos generales, ¿qué consideras que los contribuyentes deben cuidar y o documentar cuando realizan pagos al extranjero? Pues si quieren me arranco yo con el tema, muchas gracias Luis. Yo creo que traemos los requisitos de siempre, ¿no? Que es la forma, que es lo que todos traemos en la cabeza, ¿no? Que es cumplir con la emisión del CFDI, hacer el registro adecuado dentro de la contabilidad, contar con el contrato que documente y de la descripción del motivo de por qué siendo el pago. Pero ahora pasemos un poquito a los otros requisitos que tú venías mencionando, ¿no? Es un poco de fondo, de sustancia. Y ahí tenemos que ver todo pago debería tener una razón de negocios clara, ¿no? ¿Y qué es la razón de negocios? Es el motivo por el cual un contribuyente lleva a cabo un acto jurídico o un acto de derecho al cual le va a dar un cierto efecto fiscal, ¿no? Y hay que entender que ahora, conforme a la reforma que se dio en el 2020 y la reforma que acaba de aprobarse, que la razón de negocios va a ser bien importante. Yo cada vez más, un poquito al estilo de los contratos que veíamos en Estados Unidos, que traen un preámbulo, un precedente que describe el por qué se están llevando a cabo las operaciones. Creo que eso es más importante, realmente poner atención, el esfuerzo y el tiempo en el papel, poner las razones de por qué se está haciendo y que esa razón que tenga que ver con un aumento en los ingresos que va a tener el contribuyente, una reducción de los costos, un incremento al valor de los bienes o servicios que está proveyendo, cómo relacionar el pago que está haciendo y que se va a llevar a ese último fin, ¿no? Y no tiene que plasmarse ahí, ¿no? Pero claramente que se haga un análisis al interior de la empresa de cómo ese valor financiero, económico es superior al beneficio fiscal que se está teniendo por esa deducción, ¿no? Porque eso es lo que últimamente se está yendo a revisar la autoridad. Y el otro tema que estamos viendo, que es un vocablo que se ha vuelto muy de moda, es el tema de la materialidad, que se refiere a la posibilidad de poder probar la realización del servicio o la adquisición de los bienes a los que se está haciendo referencia, ¿no? Generalmente el pago al extranjero, estamos hablando de por lo menos en este contexto, de un pago por un servicio que se está adquiriendo. Entonces, realmente poder probar que se adquirió ese servicio y lo que hemos estado viendo también en esos contratos es un poquito tratar de poner un anexo donde se describe quién lo prestó, en qué fechas lo prestó, de qué manera lo prestó, y un entregable, no vale nada más el contrato, sino a un entregable si en caso de que llegue la autoridad a hacernos una auditoría podamos mostrarlos el por qué se pagó eso, qué es lo que recibimos, quién lo prestó, cuándo lo prestó, y poder relacionar ese entregable con la razón de negocios por la cual estamos dando sustancia a ese pago al extranjero, ¿no? Y tercer tema, un tema más técnico, que es algo que se está viendo cada vez más y más, es cómo vamos a clasificarlo, particularmente cuando el pago se está haciendo a un contribuyente que se encuentra en una jurisdicción con el que se tiene un convenio para evitar la doble tributación, ¿no? Para poder clasificar si va a entrar como beneficios empresariales o si va a entrar en un pago de algún otro concepto. Que lo que hemos visto por parte de la autoridad y cada vez más en precedentes por parte de las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que parecería que cada vez se acota a que todo pago ya no va a caer en tema de beneficios empresariales, ¿no? Y le vamos a dar una categoría especial, cuya categoría se va buscando que dé lugar a una retención y pago de impuestos en México, ¿no? Esos serían mis comentarios en este tema. Muchas gracias, Abel. Carlos, ¿quieres participar? Sí, un comentario nada más en alcance a lo que dijo Abel, que se me hizo muy acertado. Y aunque yo no me ostentaría como experto en título quinto, pagos al extranjero, o sea, yo creo que sí tiene un sentido que nos dedicamos a precios de transferencia estemos discutiendo esto. En mi experiencia en el SAT, es un tema que se vincula directamente en la práctica. Y si bien la parte que no tiene que ver con precios de transferencia, ni directa o indirectamente, tiene que ver con la etiqueta, como bien lo decía Abel, tienes que checar muy bien el tratado y establecer la etiqueta que va a tener tu transacción. Y es un tema, ese es un tema independiente a los precios de transferencia. Eso es lo que quería decir. O sea, que precios de transferencia, ya con todo lo que sucedió con BEPS, realmente va a la sustancia y no le importa si la etiqueta de la transacción. Obviamente, cuando estás enfocando a esa condición económica, a esa transacción, y tienes que buscar comparar todo el tema de precios, hay algo muy importante que
que tiene la práctica de precios de transferencia que va a abonar en el tema de pagos al extranjero, que es básicamente cómo sustentar la razonabilidad económica, sustancia económica, estricta indispensabilidad, como la quieras llamar, ¿no? O sea, porque precios de transferencia no solo es la materia idónea para hacerlo, porque precios de transferencia en su metodología implica ese análisis de la sustancia económica, sino que de facto las autoridades lo han utilizado precisamente para validar la sustancia de las transacciones. Me refiero a la materia de precios de transferencia. Entonces, quien tenga un pago al extranjero, que la gran mayoría de casos va a ser con una entidad relacionada, sobre todo en los grupos multinacionales, pues sí, enfocarse a que esté cubierta esa parte de la sustanciación y también los precios de transferencia, que va a ser indirectamente la evidencia idónea para que las autoridades validen esa deducción. Y nada más para concluir, lo que quisiera dejar aquí es que hay tesis muy específicas de los tribunales acerca de cuál es la interpretación de la estricta indispensabilidad, que creo que es el punto de fondo, porque luego se solicitan muchísima información y nunca llegan a estar satisfechas, ¿no? Pero la estricta indispensabilidad se enfoca básicamente con base en la interpretación de estas tesis a que la disminución o la eliminación de ese gasto, de ese pago al extranjero, si es que así sucediese, pues va a tener una afectación directa en el negocio, disminuyéndolo o suspendiéndolo. O sea, el quitar ese pago o esa deducción va a afectar realmente al negocio. Y eso es como parte del enfoque que tiene que haber para básicamente sustentar muy bien esta parte. Ahí, por ejemplo, Luis, tal vez un comentario rapidísimo. Un tema que nos tocó en alguna auditoría fue un pago que se hacía por temas de publicidad y marketing a una matriz en el extranjero, ¿no? Que además de estar sujeto obviamente al tema de precios de transferencia, que en ese momento cumplió con los términos que se utilizaban entre partes independientes, la autoridad realmente se metió muy a detalle a cómo era la operación de negocios del contribuyente, ¿no? Y encontró que dentro de la nómina del contribuyente había un equipo muy robusto de publicidad y de marketing, y que no hacía mucho sentido lo que se estaba pagando al extranjero respecto a lo que hacían aquí, ¿no? Entonces tenían un equipo robusto donde se le estaba pagando una cantidad importante a los señores para desarrollar marcas, para hacer publicidad, y también se estaba pagando al extranjero. Entonces decía, a ver, si ya tienes un equipo robusto de marketing aquí, me estaba costando encontrar el sentido de negocios de los pagos que estabas haciendo al extranjero, porque el aumento en ventas, que era la razón de negocios que se estaba utilizando para justificar el pago de publicidad y marketing a la matriz extranjera, chocaba un poco con la robustez del equipo que ya estaba haciendo esas mismas funciones aquí en México, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema, que como decía, hay que cumplir precios de transferencia con la parte formal y demás, pero hay que ver holísticamente cómo opera el contribuyente, ¿no? No en un silo el pago por el que se está haciendo la erogación, sino ver ese pago cómo juega dentro del remás de las actividades del contribuyente, ¿no? Porque si no va a ser bien difícil poder justificar la razón de negocios hoy por hoy bajo el artículo 5A del Código Fiscal y muchas de las nuevas disposiciones que se modificaron en la reforma de 2021 nos van a estar observando con lupa las autoridades. Gracias, Abel. Muy acertado el comentario de todos. Adrián, ¿también quieres abonar? Sí, no, también coincido justamente con los comentarios tanto de Abel como de Carlos, sin duda es algo que hemos enfrentado constantemente en diversas revisiones. También comparto la experiencia que en muchas ocasiones hemos visto en ocasiones simplemente la necesidad de transferir recursos de México a otros países, ¿no? Y de ahí que surgen las famosas planeaciones de papel, donde con la simple finalidad de transferir recursos le llaman management fee, le llaman comisiones, les llaman regalías y justamente ya lo comentaron tanto Abel como Carlos, no existe una realidad económica o una materialidad respecto de la transacción, ¿no? Abonado
a que inclusive si pudiera existir algunos elementos, porque de repente no llegan a aterrizar completamente, y me ha pasado con varios corporativos en el extranjero, no llegan a aterrizar justamente los requisitos muy particulares de deducciones que tienen que cumplir en México. Y eso llega a complicar porque al momento de la planeación de la implementación, pues justamente cuando ya están embarazados justamente con todo este tipo de cargos, las administraciones mexicanas de repente se complica demasiado llegar a retroalimentarlos de una forma adecuada al extranjero, ¿no? Entonces ahí toma relevancia que siempre estén participando la administración mexicana justamente en ese tipo de implementaciones, ya que México ha sido muy atípico, ¿no? Y no nada más México, la verdad es que ha sido un fenómeno mundial, donde muchos de los países han estado involucrados en términos de implementar sustancia en las operaciones, y cada día más se acerca justamente a validar este tipo de requisitos parecidos a los que tiene México, ¿no? Todos están finalmente buscando no transferir utilidades, no erosionar la base fiscal en México, y ahí finalmente necesitamos pues estar muy de cerca justamente con los corporativos a efectos de cuidar estos matices. Gracias, Adrián. Raúl, ¿también quisieras aportar? Bueno, creo que ya me dejaron muy poco, ¿no? Entonces Sí. coincido totalmente con Adrián, Carlos y Abel, muy, muy atinados. Pero bueno, lo único que pudiera abonar, ahora sí que como una perspectiva de la empresa, es justo la documentación, y todo inicia que pareciera muy simple y que lo damos por hecho, y si no, pregúntenle a Coca-Cola, es el contrato. El primer punto a revisar es el contrato. Entonces, el contrato que tengas, ya sea con una parte relacionada o inclusive con un extranjero, porque recordemos que también se paga al extranjero, por ejemplo, temas de softwares, etcétera, o software as a services. Entonces, primero hay que revisar el contrato, y las cláusulas de impuestos son muy importantes. Y si hay algo que se identifica en esos contratos, buscar pues bueno, la forma de poder adaptarlo para hacer cumplimiento, llamémosle formalistas, ¿no? Pero al final es un cumplimiento que tenemos que hacer, y tener toda la documentación, pues bueno, ahora sí que a la mano, ¿no? Por ejemplo, si no va a aplicar retención, si va a aplicar retención, etcétera, pues bueno, todo eso que vas a sustentar para el por qué sí y el por qué no, ¿no? Por ejemplo, el software as a services es muy complicado, siempre hay que ver la parte si es estandarizada, no estandarizada, etcétera, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, y creo que va a ser ahí, yo creo que va a ser tema de otro webinar, pero no solo título quinto, también hay que echarle un ojo al título sexto con refipres, porque los pagos a partes relacionadas que sean refipres pudiera caer en una no deducibilidad mientras no tengas la sustancia, llamemos, de la actividad empresarial de los que reciben esos pagos, ¿no? Entonces también, no solo título quinto, también hay que echarle un ojo al título 6, porque hay un tema de no deducibilidad que pudiera detonarse y tener complicaciones después. Excelente, Raúl. No, pues quedó, yo creo que muy robustecida la respuesta a esta pregunta. Yo creo que en las siguientes, como vienen un poco relacionadas, se van a tener que abonar un poquito más, aprovechando lo que acabamos de responder en esta pregunta. Yo lo que resaltaría es en la parte de la documentación. Si bien es cierto que el contrato sí es el primer documento que debería de formar parte de tu defense file, hay que tener muy en cuenta hoy en día la parte digital, la parte de fecha cierta, porque el día que te llega la autoridad, la fecha cierta le puede dar mucho empuje a que la operación en realidad sucedió en el momento en que pasó. También hay que tener en cuenta el dinamismo que está teniendo la autoridad a modificar sus formatos y la forma en cómo hoy en día le presentamos la información nosotros los contribuyentes, porque está haciendo un mix y está migrando a relacionar toda la información. Si bien es cierto que hoy en día la forma de los contratos a lo mejor la presentamos a través del REPS, a través de las declaraciones de precios de transferencia, algunas, no nos extrañe que en el futuro el SAT quiera que ese tipo de contratos se los estemos proporcionando. Entonces, ahí es donde va a empezar a hacer razón un poco sobre lo que platicamos de razón de negocio, la parte de la operación, porque la idea es que todo haga sentido y todo se relacione. Muchas veces tienes la factura, pero el concepto de esa factura no tiene nada que ver con el contrato. A veces hablas de la época de pago, pero no tiene nada que ver con las fechas que se señalan en el contrato.
Entonces, hay que tener en cuenta y hacer mucha conciencia de cómo estamos actualmente, qué tanto vigilamos, porque si no vigilamos y no le estamos haciendo, estamos dándole la batuta a la autoridad para que ellos, en caso de una revisión, marquen la pauta.